Yo también quiero agradecer a Alicia la invitación a comentar este libro tan interesante que estamos presentando esta noche. Efectivamente, como han señalado los anteriores comentaristas, el libro es un libro muy interesante, muy bueno. Tiene elementos de aporte novedoso. La autora persigue el tema de las definiciones de la ciudadanía a lo largo de un periodo largo, como acaba de decir José, son casi 80 años, pero son 80 años que son cruciales en la constitución de las bases del Perú republicano. La autora estudia 3 periodos, eso lo ha comentado Cristóbal, me ahorro de comentar la periodificación, a lo largo de los cuales hay 7 constituciones en las cuales poco a poco los legisladores o las élites van enfrentando la tarea de ir construyendo un Estado nacional, es decir, al momento de la independencia no hay un territorio nacional, ¿no? Incluso las primeras constituciones le dan ciudadanía a todos los nacidos en América, si no me equivoco. No hay un territorio, no hay el Perú propiamente. Tiene que definir una comunidad nacional, tiene que definir una forma de ejercicio de gobierno, un sistema de autoridad nacional, local y un sistema de acceso al poder a través de la designación, de la elección, de las armas, etcétera. Y estas decisiones sobre lo que había sido un territorio colonial, es decir, un virreinato o en realidad finalmente el territorio de una audiencia, de un tribunal, y un orden estamental sobre diferencias étnicas. Entonces, el cambio es muy fuerte. En cada periodo, entonces la autora, y eso también es muy interesante, da cuenta del contexto político en el que se dan estas normas. Creo que el último es el que está mucho más redondo, así como de las corrientes intelectuales y políticas que sirven para legitimar estas decisiones de la forma como se está construyendo un Estado, principalmente desde el Congreso, ¿no? Entonces, como digo, lo que está en definición es el territorio, el ejercicio del poder y la fuente del poder, la soberanía, la ciudadanía, etc. Hace muy bien Alicia del Águila en empezar con la influencia gaditana en la cuestión de la ciudadanía. Lo ha hecho también Cristóbal Aljovín en su libro de las elecciones, lo hace Nuria Sala también. Es un tema que aparece de manera importante y es que en torno a la Constitución de Cádiz que se le da ciudadanía, en fin, derechos políticos a los indígenas, ¿no? Entonces, desde las elecciones de diputados, los indígenas son considerados españoles con derechos políticos, pero esta apertura de la base social, del sustento electoral, se establece simultáneamente al establecimiento del voto indirecto. Entonces, la gran masa es imaginada como votando a electores de primera, luego estos electores de primera a una segunda categoría y a una tercera, pero parroquia, provincia y región. Conforme va pasando de unos electores hasta llegar a los representantes, los rasgos censitarios se van profundizando. Por lo tanto, un sistema de amplísima base en que reconoce una ciudadanía muy amplia se combina con un sistema indirecto que entonces restringe ese poder porque lo filtra, ¿verdad? En momentos más bien. Entonces, este es el dilema más o menos permanente. Uno amplía la base electoral y restringe a través de filtros su efecto, ¿no es cierto? O restringe la base electoral y establece el voto directo. Estas vicisitudes, digamos, son las que están en debate y las que se cierran en 896. Entonces, tenemos con el libro, no lo teníamos tan desarrollado, un fresco sobre la condición de ciudadanía a lo largo de todo el siglo XIX. Todas las normas, constituciones, leyes, los debates y los contextos políticos en que se dan, y eso es muy valioso. Ahora, el tema central de la ciudadanía son los límites de la inclusión, es decir, Demos, el soberano, ¿no es cierto? Tiene tamaño variable, hasta el 60, yo ya había nacido, algunos de ustedes también, no todos. Las mujeres, Demos era el 50%, o sea, las mujeres estaban excluidas.
aún hasta el 80 los analfabetos estaban excluidos. Entonces, es decir, la exclusión de sectores, de lo que nos habla es de los rasgos particulares de la sociedad que define estos mecanismos de inclusión y exclusión. Entonces, ante lo que estamos con el libro de Alicia del Águila, digamos, es ante una sociedad que sale de un régimen colonial y construye un nuevo Estado, y en ese proceso va construyendo lógicas de inclusión y exclusión. No es entonces solo un listado de normas, la legislación electoral de 834 permitía, no permitía, ¿no es cierto? Es adentrarnos en comprender a través de esas normas y de sus debates los procesos sociales y políticos en curso. Hay dos temas de enorme interés en juego, en este juego de inclusiones y exclusiones. Uno es sistemáticamente seguido en el libro y es la cuestión de los indígenas y de la plebe urbana. El segundo, que es menos sistemáticamente armado, es la organización del poder en el territorio. A los dos me voy a referir y voy a terminar con una discusión, ojalá que tenga tiempo, sobre ciudadanía corporativa. Entonces tenemos a los indios y la plebe urbana. Entonces, aquí, en varios países de América Latina, en Francia o en Inglaterra, la construcción de sistemas de derechos de participación enfrenta la cuestión de la inclusión o no de los pobres, ¿no es cierto? Los que no tributan, los que no tienen grandes rentas, entonces los que dependen de otros, los que son sirvientes, jornaleros, etcétera, porque van a tener derecho a elegir gobernantes. Las democracias censitarias son comunes a lo largo de todo el del 19 en todas partes, en Francia también hasta 370 si no me equivoco. La ciudadanía universal es una excepción. Como recuerda Alicia, a las restricciones censitarias se agregan las de capacidades, saber leer y escribir por lo menos. Ahora, solo la Constitución de 1828 no impone restricciones ni censitarias ni culturales, aunque sí es voto indirecto. Pero 6 años después de promulgada la Constitución, en el 34, ya hay una ley electoral que reimpone, digamos, algunas restricciones a esta universalidad del voto. Ahora, el tema censitario, es decir, el tener determinados ingresos o ser contribuyente, o el tema de saber leer o escribir, resuelve el problema de la plebe urbana. Es analfabeta, no paga impuestos, no vota, salvo en pequeños periodos, pero también, y eso es recurrente, y la élite urbana alta, sobre todo limeña, excluye permanentemente la plebe urbana. Pero hay también alfabetos que sí pagan impuestos. Entonces, el libro recuerda que es el caso de los artesanos jefes de talleres, ¿no es cierto?, que pagan el impuesto de patente, y el de los indígenas, que hasta 854 pagan el impuesto, la contribución indígena. Ahora, también es el caso, y esto no está tan subrayado, por ejemplo, de comerciantes, arrieros pagan patentes y tienen recuas grandes, medianos propietarios mestizos, casas de mezcla en los pueblos básicamente rurales. Estos sectores son analfabetos, pero pueden pagar contribución predial o de patentes. Ahora, lo que recoge la autora es la cuestión de que, estando la mayor parte del periodo vigente la exclusión de los analfabetos, las diferentes normas van incorporando selectivamente a estos sectores, ¿no es cierto?, principalmente rurales. La plebe urbana está siempre fuera, salvo los jefes de talleres de artesanos, que siempre están incluidos, que es el lado popular del voto de la gran ciudad. Ahora, ¿por qué abrirles la puerta a los indios o los mestizos de pueblos, etcétera? La cuestión indígena tiene inicialmente, hasta el 854, una razón muy fuerte. Su tributo étnico republicano, levanta entre el 75 y el 85% de los ingresos del Estado hasta la época del guano. Es decir, excluir a los indígenas sería como excluir hoy en día a la minería, digamos, ¿no? Un poco peor. Es decir, hasta 80%, ¿no? El tema menos claro en el libro es que la vigencia del tributo colectivo protege las tierras comunales. Hasta 854, en que el tributo se elimina,
La determinación de la calidad del ciudadano exige tener tierras, industria, ciencia y saber leer y escribir, ¿no es cierto?, o pagar una contribución. Los indígenas o pagan una contribución o son exentos del mecanismo excluyente de saber leer y escribir. ¿Qué pasa, sin embargo, a partir de 854, en que se elimina la contribución de indígenas? Ahí la historia es mucho más confusa. La historia se escapa un poco del libro porque no se procesa tanto en el Congreso, sino entra más a dinámicas locales, ¿no? Por ejemplo, la autora asume que las tierras siguen siendo comunales y creo que ya no lo son. La categoría tierra comunal no existe sino para las tierras de indios protegidas por el tributo. Después lo que pasa aparentemente es que los indígenas se las reparten y se las reparten de manera muy desigual. Lo he estudiado Marta Giraldo para Puno. Yo me encontré unas planillas de contribución predial, por ejemplo, donde uno encuentra, en Cotabambas creo que eran, uno encuentra antes de 850 5 o 6 contribuyentes prediales. Después de 854, 10 años después, digamos, hacia 862, 63, uno se puede encontrar 150, 200 y todos son indígenas. Y de hecho ya no hay la hacienda La Engalada, sino dan nombres genéricos de topónimos de la zona. Entonces los indígenas empiezan a inscribirse como propietarios, los más grandes, y pagar el impuesto predial y hacerse reconocer como propietarios. En ese momento, además, es un espacio muy conflictivo. La comunidad indígena prácticamente se deteriora fuertemente, sus autoridades también. Los juicios son muy frecuentes en los tribunales, no al interior de las comunidades. Yo no vería allí una fuerza corporativa muy grande entre los indígenas. Ahora, las tierras efectivamente se las reparten. No llega, a pesar de algunas esperanzas de la élite regional y limeña también, no llega a expropiarse las tierras como se expropian en Bolivia con la ley de Melgarejo, donde las tierras comunales revierten al Estado que las vende. No es el caso del Perú. En realidad los indios se entienden con sus tierras, con sus poderes locales y con sus mestizos. Entonces, cuando los legisladores post-854 mencionan entre los requisitos de voto el pago de impuestos o la propiedad, incluyen a estos indios ricos, más acomodados, que se han inscrito como, digamos, propietarios que pagan el impuesto predial, pero que siguen siendo analfabetos. Ahora, ¿por qué los siguen incluyendo? ¿Por qué la excepción de analfabetismo para los indígenas sigue estando vigente? Y es que ahí entra el espinoso problema de los poderes territoriales, es decir, el peso de la representación política nacional lo da el número de electores. Es decir, si se elimina la ciudadanía de los indígenas, el sur andino, del que siempre en el 19 se tiene el temor desde la Confederación Perú-Boliviana de una poca identidad o de una posibilidad de, digamos, intenciones confederales con Bolivia, perdería absolutamente su peso, porque su peso viene dado por la fuerte presencia indígena que ganó espacio y que tuvo que reconocérsele porque pagaba con su tributo el 90% del Estado. Entonces, Alicia del Águila lo sospecha, pero el grueso de la discusión que levanta sobre esto es más ideológico que esta transacción en torno a los espacios de representación nacional. Ahora, al tener derecho al voto, y eso me lo pregunté varias veces en el libro, ¿tienen los indígenas poder? No, porque el sistema electoral indirecto que rige la mayor parte del siglo XIX los excluye efectivamente de que su voto tenga efectos de poder, es decir, ellos eligen a electores que eligen a electores que eligen a representantes. Entonces ellos no pueden ser elegidos porque el analfabeto no puede ser elector, quizás elector de parroquia, pero por momentos sí. Pero en fin, entonces con un voto electoral indirecto, una ciudadanía amplia, ¿no es cierto?, no tiene necesariamente poder. ¿Qué son los indígenas en esta discusión sobre si tienen voto
o no tienen votos son un número, son un cálculo, son una masa que permite calcular cuál es el peso que tendrá su élite en el Congreso y en los espacios de representación nacional. La segunda pregunta es si votan, porque la información que tenemos básicamente son de padrones de electores, pero no de voto. Es decir, yo me pregunto si los indígenas de Pojes caminan un día y medio hasta Calca para votar por un elector de la provincia, ¿no es cierto? No sé, es decir, esto es todavía un tema muy poco explorado. Todas estas leyes se usan cuántas veces, se usan por cuánta gente. Entonces, creo que lo interesante del libro es que provoca, como decía José, a invitar a nuevos estudios que avancen sobre lo que ha avanzado Alicia e ir llenando la efectividad de este vacío. Cuando he dicho la población rural está dispersa, y termino en un ratito. El Perú, más o menos en su versión actual de este tamaño, el Perú más o menos en este tamaño de territorio, porque 890 ya perdió Arequipa para acá, tenía en 1899 3 millones de habitantes. Es decir, hoy somos 10 veces menos habitantes que hoy, y este es un país todavía no necesariamente sobrepoblado en sus espacios rurales. Es un país muy grande en territorio, con 3 millones de habitantes, unas pocas ciudades bastante desarticuladas entre sí. Hay que leer los relatos de lo que significaba venir de Cusco a Lima en 870, 80, días y días de camino para llegar a Arequipa y tomar un barco, un vapor, para llegar hasta el Callao. Era más fácil llegar del Callao a Nueva York. Entre estas pocas ciudades muy mal conectadas, unos cuantos pueblos, ¿no es cierto?, alrededor de los cuales unos poblados de indios o de campesinos. Entonces, en cada región, además, donde hay enormes diferencias ecológicas, productivas, étnicas, de composición étnica, demográfica, etc., hay dinámicas de poder diferentes. Entonces, élites regionales y locales organizan al interior de este espacio conflictivamente espacios de poder, fracciones, grupos en alianza, con o sin los indígenas. Los indígenas juegan en determinados momentos a favor de unas facciones de mestizos por la prefectura, por el poder, etcétera. Todo eso por fuera del voto. Este sistema, digamos, es muy precario, el sistema de poder en el 19. Es tan precario también como es el propio sistema de voto, que es corrupto, está controlado por las propias autoridades, quien da la carta de ciudadanía o no, como decía José, quien hay que escribir para demostrar el derecho de que es analfabeto o no, en fin, todo este desorden hasta 1896. Ahora, ¿por qué este espacio? Es lo que también me preguntaba. ¿Por qué este espacio feudalizado? Es decir, sujeto a poderes locales, territoriales, disputado por pequeñas élites locales con grandes notables regionales, es un Estado unitario. Es decir, la pregunta que creo que tiene que ver con la debilidad del sistema político en el Perú no es, creo, si es un sistema corporativo, sino porque la forma de organizar el Estado, unitario o federal, nunca se convirtió en un clivaje importante en la definición de identidades políticas y de partidos políticos. Y entonces, creo que la respuesta está en que este manejo negociado de cuotas de electores permitía entonces una especie de pacto en la cual regiones como el sur andino con alta población indígena se mantienen bajo un Estado unitario y centralista negociado con élites limeñas y costeñas, que entonces abren cupos de poder en base a un peso otorgado a los sectores populares, indios y mestizos, que ellos están negando, por supuesto, en el espacio urbano, la plebe urbana. Ahora,
tras la guerra del Pacífico, la pérdida de los territorios del sur y entonces el riesgo de alguna alianza, alguna tentación confederada de Arequipa, y luego que desde 1875 arranca la gran expansión terrateniente a costa de las tierras de los indígenas, que ya no hay mucho tiempo para comentar. Los hacendados, los latifundistas, los grandes latifundistas, hegemonizan y controlan directamente todo su territorio y a sus indígenas. No se requiere la negociación con la élite limeña, afirman su poder regional y ceden su peso nacional. Es el contexto para eliminar el voto de los analfabetos. Se elimina en la Constitución del 896, donde además, en la ley electoral del 896, donde además, se crea todo un sistema electoral centralmente controlado con lo que fue el origen del Jurado Nacional de Elecciones. Ahora, esto es corporativo, yo ya no estoy segura, no sé si es la selección de corporaciones, de cuerpos organizados con capacidad de autorrepresentarse, lo que constituye la base de sufragio en el Perú, sino es esta adición negociada de sectores de la población que finalmente no van a tener poder, ¿no es cierto?, a través de la cual se filtra el poder de las élites. Entonces, creo que el libro abre una discusión notablemente interesante sobre cómo se va formando este país unitario que muy rápidamente deja de lado la tentación federalista que hubiera sido más adaptada a su baja población y alta concentración de poderes territoriales por estas cesiones que juegan, entre otras cosas, con el sufragio. Entonces, hay muchos temas, es muy interesante y creo que la pista para muchas investigaciones está abierta, y como los demás quería felicitar para cerrar a Alicia por esta nueva entrega de esto que es bien interesante, pues que lo digo para terminar, que es esta unión de sociología y de historia, ¿no es cierto?, esta sociología histórica que en el Perú no existe tanto y que creo que tenemos en Alicia del Águila una de sus principales representantes. Muchas gracias.